Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Hoy venimos a hablar sobre el cálculo de predicados. El cálculo de predicados es un sistema formal para razonar sobre declaraciones que involucran variables y cuantificadores. ¿Por qué? Porque las proposiciones simples no son suficientes para representar afirmaciones que involucren variables y condiciones. ¿Para qué? Para modelar racionamiento más complejo y sistematizar deducciones válidas haciendo uso de herramientas formales como predicados y cuantificadores. Predicado. ¿Qué es un predicado? Es una función que asigna un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, a una o a más argumentos. Variable. Es un símbolo que representa un objeto o individuo en un dominio del discurso. Los cuantificadores permiten hablar sobre un conjunto de objetos. Los más importantes son cuantificador universal y cuantificador existencial. Dominio es el conjunto de elementos posibles que pueden tomar la variable. Todo esto es importante ya que nos permiten expresar razonamiento matemático o científico con claridad. Buenos días, profe. Mi nombre es Samuel Kulma y a mí me corresponde la negación de los cuantificadores. Imaginemos que los cuantificadores son como afirmaciones sobre cuántos elementos de un grupo cumplen con cierta condición. Negarlos sería básicamente decir lo contrario de esa afirmación de cantidad. Ahora, recordemos que tenemos dos principales cuantificadores, que serían para todos, que se afirma que todos los elementos de ese grupo cumplen con esa condición. También tenemos el existe, que este afirma que cada elemento, que al menos un elemento de ese grupo tiene esa condición. Entonces, ahora, ¿cómo negamos esa afirmación? Tenemos ese primer ejemplo que la afirmación es todos los perros ladran. Entonces, primero para solucionarlo, debemos establecer las variables de la afirmación. Entonces, va a usar de perros la P y de ladran la L. Y ya una vez definido esto, pues podemos empezar a solucionar la afirmación para luego negarla. Entonces sería para todo X, que X significaría, es un perro cualquiera. P, y usamos el entonces ya que todos los perros ladran. Entonces si el perro no ladra, pues entonces la afirmación sería falsa. L. Listo. Ahora vamos con la negación. Bueno, entonces así quedaría ya realizado el ejemplo con el para todo con su respectiva negación. Ahora vamos con el existe. Afirmación. Existe al menos un gato que vuela. Entonces lo primero que debemos hacer es representar las variables de esa afirmación. Entonces utilizaremos para gatos una G y para abuela una V. Listo. Ya una vez teniendo las variables empezamos a resolver nuestra afirmación. Entonces existe X, que representa un gato cualquiera. Existe la G de la variable gato, y en este caso utilizaríamos el conector y, ya que con las leyes lógicas con el existe cambia en el conector. Y por último la variable vuela. Entonces esa sería la representación de esta afirmación. Seguimos con nuestro ejemplo, pero ahora negarlo. No todos los perros ladran. ¿Esto qué significa? Esto significa que existe al menos un perro que no ladra. Es decir, que con al menos uno que no ladre, ya nuestra afirmación sería una falsedad. Bueno, ¿cómo se representaría esto? Tendríamos el para todo, la X, que significa un perro pues, cualquiera,
Y teníamos la variable p. Perdón, se me olvidó mencionar claramente, al estar negando, entonces le ponemos el símbolo de la negación, que pues en este caso va a ser un menos. Ahora sí seguimos con la variable p, el entonces y la l. Entonces aquí ya tendríamos la representación simbólica de no todos los perros ladran. Bueno, entonces ya para terminar con esta afirmación, debemos hallar las variables ya de la negación, que en este caso sería ningún gato vuela. Entonces ponemos aquí, como el día anteriormente, usaré la variable g para gatos y para abuela la v. Listo. Una vez hecho eso, podemos empezar a representar simbólicamente nuestra afirmación, que en este caso sería la negación. Entonces empezamos con el existe, pero estamos en negación. Entonces le agregamos el símbolo de la negación. Luego usamos las variables ya establecidas, que sería g, y en ese caso, como estamos con cuantificador existe, se pondría esta adyunción. Y por último b, la variable b. Entonces así nos quedaría representada la negación de esta afirmación. Hola, muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan David Delgado González y el día de hoy les estaré hablando acerca de los cuantificadores y la formalización. Pero bueno, ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son el conjunto de símbolos lógicos que usamos para determinar cuántos elementos cumplen con una determinación. Entonces, tenemos dos tipos de cuantificadores. El primero es el cuantificador universal, el cual significa para todos o para todos los elementos. Y el segundo es el cuantificador existencial, que significa para algunos o para algunos elementos. Sabiendo esto, ¿qué es la formalización? Bueno, la formalización es el proceso de pasar los enunciados que están en el lenguaje natural, o sea en español, a un lenguaje más formal, con los símbolos, como les dije anteriormente, los cuantificadores y las variables, sea x, y, etc. Se usan distintos campos como lo son las matemáticas, la tecnología, la lógica, entre muchos campos más, y nos sirven para analizar argumentos, hacer deducciones y muchos procesos más. A continuación les estaré dando unos breves ejemplos. Aquí tenemos los cuantificadores que yo había mencionado anteriormente. Entonces tenemos el cuantificador universal, que significa para todos, y a la hora de hacer la formalización usamos el entonces. Tenemos el cuantificador existencial, que significa el -1, y a la hora de hacer la formalización usamos el y. Tenemos el cuantificador existencial único, que significa exactamente 1, y a la hora de hacer la formalización usamos el y igualmente. Vale. Tenemos el siguiente enunciado. Todos los gatos son negros. Vemos que eso está en español, o sea que es el lenguaje natural. Y queremos hacer la formalización de ese enunciado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para hacer la formalización necesitamos los predicados. Eso lo sacamos del enunciado. Primeramente, vemos que empieza con todos, o sea que yo inmediatamente me remito hacia el cuantificador universal, que significa para todos. Seguido a eso, vemos que dice gatos, o sea que en el enunciado tenemos gatos. Entonces, XG es gatos. Luego tenemos son negros, o sea que XN son negros. Listo. Ahora sí podemos hacer la formalización. Teniendo en cuenta eso, tenemos que para todo X, si X es gato, entonces X es negro, lo que significaría todos los gatos son negros. Vemos el enunciado y si es igual, todos los gatos son negros. Ahora, suponiendo que no tuviéramos el cuantificador universal, sino que tuviéramos el cuantificador existencial, lo usaríamos. Aquí tenemos el ejemplo.
Entonces, existe al menos un X tal que X es gato y X es negro. Entonces, esto en español sería existe al menos un gato negro, suponiendo que fuera con el cuantificador existencial. Vemos que cambia el significado del enunciado totalmente. Ahora, si tuviéramos el cuantificador existencial único, sería existe un único X tal que X es gato y X es negro. En español sería existe un único gato negro. Continuando con el siguiente ejemplo, tenemos el enunciado nos dice algunos estudiantes estudian lógica. Entonces, inmediatamente, como veo que somos algunos, sé que me van a hablar del cuantificador existencial. Y para poder hacer la formalización, necesito tener los predicados. Entonces vemos que nos dice estudiantes estudian lógica. Entonces, X es estudiante. XL, X estudia lógica. Y ahora sí podemos hacer la formalización. Entonces, lo que nos dice el cuantificador existencial. Existe al menos un X tal que X es estudiante y X estudia lógica. Vemos que el significado al español, o sea, la traducción al español, al lenguaje natural, sería algunos estudiantes estudian lógica. Y vemos que concuerda según lo dice el enunciado. Ahora, suponiendo que no fuera algunos, sino que fuera todos, sería el siguiente. Y nos dice, para todo X, si X es estudiante, entonces X estudia lógica. Esto en el lenguaje natural sería todos los estudiantes estudian lógica. Y vale. Ahora, suponiendo que tenemos el cuantificador existencial únicos, sería el siguiente. Existe un único X tal que X es estudiante y X estudia lógica. Vemos que esto al lenguaje de español, al lenguaje natural, sería existe un único estudiante que estudia lógica. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será elaborar este ejemplo nosotros mismos. Entonces, primeramente, vemos que el enunciado nos dice, existe un único pájaro que puede volar. Entonces, según lo que nos dice el enunciado, primeramente, esto está en lenguaje natural, lo que es el español. Ahora tenemos que sacar los predicados para poder hacer la formalización. Lo que es P, entonces, P, X es pájaro. V, X, puede volar o volar. Ahora, nos remitimos al enunciado y nos dice que existe un único pájaro que puede volar. Entonces, vemos que existe un único. Entonces, es el cuantificador existencial único, que sería el siguiente. Listo. Entonces nos dice, existe un único X tal que X es pájaro y X puede volar. Esto en español sería existe un único pájaro que puede volar.
Entonces, tenemos en cuenta el enunciado para hacer la formalización y los predicados también. Ahora, suponiendo que no fuera el cuantificador existencial único, sino que solo fuera el cuantificador existencial, sería el siguiente. Vale, y esto sería entonces, existe al menos un X tal que X es pájaro y X puede volar. ¿Y esto en español qué es? Muy bien, en español esto significaría, hay al menos un pájaro que puede volar. Y si tuviéramos, y si no fuera existe un único, sino que fuera todos pájaros pueden volar, sería el siguiente. Voy a copiarlo. Vale, entonces ya no sería I, sino que sería entonces, y sería para todo X, si X es pájaro, entonces X puede volar. Y sería todos los pájaros pueden volar. Entonces, a la hora de pasar enunciados para la formalización, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el enunciado, cuál es el cuantificador que nos está nombrando y asimismo del enunciado sacar los predicados para poder hacer la formalización.